Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Jaimes del grupo de interiorismo de la materia de COE, Comunicación Oral y Escrita de la Corporación Educativa ITAE, y voy a realizar mi video para el parcial del tercer corte de la obra Antes del fin de Ernesto Sabato. Bueno, en este caso tenemos una serie de preguntas que voy a ir respondiendo poco a poco. No hice un guión, así que esto posiblemente va a sonar bastante improvisado, pero es porque siento que de esa manera va a salir mucho más sincera y honesta mi opinión con respecto a la obra. Así que, pregunta número 1. ¿Cuál es su concepción general frente a la obra? Me parece una obra triste. Si tengo que decir una palabra para resumirla, para dar una idea general, es que es una obra triste. Realista también, es una obra realista, por ende es triste, ya que habla de muchas verdades y de la forma triste en la que solemos verla, pero de la que nadie habla, así que esa es mi concepción general de la obra. Segunda pregunta. ¿Cuál es el fin del autor con esta obra? Difícil pregunta, porque uno pensaría cuando empieza a leer el libro que el autor lo que quiere es contar su historia, contar su vida, contar sus experiencias. Bueno, es como una pequeña biografía, bueno, larga biografía. Pero al final yo creo que solo quiere dejar un mensaje para los jóvenes, un mensaje de aliento, de alguna manera, aunque el libro sea triste, de alguna manera el final es alentador para los jóvenes. Así que creo que esa es la idea del autor con este libro. Tercera pregunta. ¿Cuál es el concepto del autor frente a la figura de Dios? Al inicio del libro, él da a entender que de alguna manera no le importa su relación con Dios, o considera que Dios no lo aprecia y tiene como sus conflictos al respecto. Es lo que a mí me dio a entender. Sin embargo, luego, poco a poco, mientras va desarrollando la historia y todo lo que va pasando y cómo lo va contando, te da a entender que sí cree en Dios, de que de alguna manera sí agradece las pruebas y las dificultades que tuvo en todo el transcurso de su vida, y de alguna manera lo tiene presente en su vida. Pero no creo que sea como una figura muy relevante para él. O sea, hace creo que más referencias al infierno y a sus demonios que a Dios. Entonces creo que lo ve como una figura esperanzadora, pero no muy seguro de ella. Yo creo que le empieza a creer ya cuando es adulto, ya cuando llega a su edad de vejez. Supongo que buscando algún tipo de aliento, pero la verdad durante todo el transcurso del libro, toda su historia de su juventud, de su adultez, de sus decisiones, no lo tiene presente. Es mi opinión. Cuarta pregunta. ¿Qué opina el autor frente al arte, especialmente a la literatura y la pintura? Ok. El autor da a entender muchísimas veces que el arte es una forma de expresarse, y la literatura y la pintura son cosas que tiene muy importantes en su vida, porque considera que son la forma de sacar o de expresar o de alguna manera exteriorizar sus pensamientos más profundos, más difíciles de explicar. En específico con la pintura dice que es el único arte que te permite expresarte realmente sobre lo que quieres decir y la idea que quieres transmitir, porque no necesitas un medio de interpretación. Tú ves una pintura y no tienes que leerla o escucharla para entenderla, tú la ves y se transmite lo que quiere decir. Así que creo que para él lo más importante es el arte, por ese detalle. En la literatura creo que simplemente es una manera más directa de decir las cosas para él, pero en general las dos las tiene como una concepción de expresarse. Quinta pregunta. Según el autor, ¿cuál es la relación que existe entre la obra El túnel y su vida? Ok. El túnel es un libro, bueno, no lo he leído, pero leí un poco en internet de qué se trata, y bueno, según lo que él cuenta en el libro de Antes del fin, fue la primera obra que sacó que realmente interesó e impactó. Así que
Aparte de que evidentemente es la obra que es muy importante para él, para su carrera, para su persona, porque fue la obra que realmente lo hizo creer que sí podía escribir, que sí tenía un futuro en la literatura, que sí tenía un futuro en el arte. Aparte de eso, es una obra en la que, como él dice en todo el libro, expresa su forma de ser, expresa lo que él es, expresa esos demonios, esos sentimientos, esos pensamientos, quizá obviamente en formas metafóricas, pero evidentemente es muy importante para él. Sexta pregunta. En el tercer capítulo, quizás sea el fin, el autor realiza un análisis sobre el mundo contemporáneo. Amplíe la idea. Ok, básicamente en este capítulo el autor nos habla mucho acerca de lo que viene después. El libro fue escrito justo antes de que entráramos al nuevo siglo, es decir, a los años 2000, así que hace una metáfora de qué será de en adelante, como lo aterrador que se ve el mundo desde ese momento histórico, la perspectiva que él tiene según todo lo que ha pasado y cómo ve las cosas. Hace metáforas y referencias a esto, a lo incierto que es el futuro. En este capítulo, cuando habla del mundo contemporáneo, que es hace casi 20 años, habla de ese momento en referencia a lo que iba a pasar después de... Séptima pregunta. Según el cuarto capítulo, infiera cuál es el pacto entre los derrotados. Ok, esta es una parte que... O sea, sí la entiendo, pero al mismo tiempo me cuesta un poco expresarla, porque él habla de las luchas. Él habla de las luchas que hubieron hace mucho tiempo, que existen hoy en día, y habla de cómo vale la pena luchar por estas causas, en referencia a los jóvenes, porque al final del libro hace muchísimas referencias a los jóvenes, a que eso es para nosotros al fin y al cabo. Dice básicamente, o sea, yo infiero que el pacto entre los derrotados es algo así como entre los viejos, lo que ellos ya lucharon, lo que han luchado toda su vida, y lo que nos dejan a nosotros para seguir luchando, porque evidentemente todos los problemas que hay en este momento hay que luchar para solucionarlos, hay que salir adelante, hay que hacer muchísimas cosas. Entonces creo que la palabra derrotados tiene un doble significado. Derrotados en el sentido de que de pronto para la vejez evidentemente ya es tarde, ya ellos no pueden hacer mucho al respecto, y nosotros, porque quizá los jóvenes no somos, o sea, no somos muy capaces de ver, o nos cuesta mucho ver y entender que esas luchas nos corresponden, que tenemos que hacer algo al respecto, que es nuestra responsabilidad. Entonces de alguna manera nos han derrotado, nos han hecho creer que no es así. Y como él de alguna manera trata de levantarnos y decirnos, oigan, si es con ustedes, adelante. Así que creo que es una palabra de doble sentido. Creo que es simplemente una manera de honrar a los que cayeron luchando por X causa, a los que envejecieron y quieren seguir luchando por esa causa, y a los que seguimos y debemos seguir luchando por estas causas. Así que creo que es eso, creo que es a lo que él se refiere cuando dice pacto entre derrotados, o es lo que yo logro entender al menos. Ok, octava y última pregunta. ¿Recomendaría esta obra? ¿Por qué? Ok, en mi opinión personal, no creo que sea el tipo de libro que yo vuelva a leer. Primero porque es bastante tedioso. Es un poquito difícil leerlo, a veces usa palabras muy coloquiales y es difícil. En mi opinión, a mí me cuesta leerlo, no soy de leer esta clase de libros. Pero sí lo recomendaría porque tiene muchísimas referencias reales de lo que fue y es la sociedad actual. Habla muchísimo de las luchas de cada persona y sociales. Eso me parece algo impresionante. O sea, como alguien, en medio de buscar su propia identidad, en medio de buscar cómo se siente mejor, por ejemplo, él con su lucha de que era un físico pero le interesaba la literatura y fue fuertemente criticado por esto,
pero también luchas sociales, también luchas, como por ejemplo él comenta, él estuvo en el tema del comunismo, del anarquismo, bueno, esta época de la Segunda Guerra Mundial que fue un poco complicada, y cómo él fue creciendo como persona mientras hacía parte de otras luchas y ayudaba a los demás. O sea, eso me parece genial, porque es la vida de todos. O sea, muchas veces te dicen como, tienes que luchar por lo tuyo, tienes que esforzarte por ti, tienes que trabajar en ti, lo cual es cierto, lo cual es totalmente real. Pero también tenemos que luchar por los demás, por las cosas que nos afectan a todos. Entonces el libro te deja ese mensaje de tú puedes, de sigue, de esto que he hecho y que hemos hecho y los que han pagado el precio no ha sido en vano, no ha sido por nada, no ha sido para que ustedes, la siguiente generación, lo dejen tirado. No. Así que me parece súper genial, me parece súper genial ese mensaje. Claro que es un poco difícil a veces entenderlo, hay que leer muy bien el libro. Si no se entiende una palabra hay que buscarla porque puede llegar a confundir. Pero con una buena interpretación y realmente con una buena visión es un mensaje muy bonito para todos los jóvenes. O sea, yo creo que aplica para todos en cualquier etapa de su vida, porque precisamente es de luchas internas y externas, entonces siempre va a aplicar. Incluso creo que un adulto podría leer eso y sentirse totalmente identificado. Así que me parece súper recomendado, principalmente para los jóvenes. Quizá les cueste, sé que quizá muchos no lo hagan y no lo lean por ese motivo, pero me parece súper genial. Y sí, sí lo recomendaría y ese es el porqué. Me parece un libro súper recomendado. Y pues nada, este fue mi video sobre mi opinión con respecto al libro Antes del fin. Léanlo. O sea, no creo que nadie más aparte de mi profesora vea esto, pero léanlo. Vale la pena si se logra tener una buena interpretación de él. Y nada, pues gracias.